Muy buenos días, mi nombre es Estefanía Molina. El día de hoy vamos a exponer las unidades funcionales de Luria. A mí me corresponde aportes de Luria y primera unidad funcional. Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Mena y yo les voy a hablar sobre la segunda unidad funcional de Luria. Buenos días, yo soy Leslie Juliana Pinzón Torres y les voy a hablar sobre la tercera unidad funcional y la biografía. Luria nació el 16 de julio de 1902 en Kazán, ciudad situada en el sureste de Moscú. Inició sus estudios a los 7 años y aunque la Revolución de Octubre de 1917 le privó de graduarse, permaneció como estudiante en el reconvertido Departamento de Ciencias Sociales. Durante este periodo, cuando se despertó su interés por la psicología, contrajo matrimonio en 1923. Este matrimonio duró solo hasta 1929. Tras su graduación en medicina, pidió su admisión como el interno en el Instituto de Neurocirugía. Luria desarrolló su trabajo estudiando el cerebro y sistema nervioso conjuntamente con los procesos psicológicos, concentrado en el desarrollo cognitivo desde la integración sociocultural propuesta por Vygotsky y su maestro y guía teórico en su teoría genética sociocultural de la mente. Se especializó en el estudio de la fisiología cerebral y de los trastornos del lenguaje y de la memoria. Luria es un crítico de la tradicional neuropsicología clásica de Occidente e iniciador de una neuropsicología en la vena de Vygotsky, Bernstein, Anogin y Leontiev. Ya vamos a continuar con lo que es las unidades. En este caso iniciamos con la primera unidad, donde hablamos que es la encargada de regular el tono y la vigilia. Ya sabemos que la vigilia es el estado de estar despierto en horas de sueño, es decir, el estado de alerta. Este recibe impulsos desde la periferia, donde se emanan los impulsos de la misma, es decir, de la misma periferia. Las fuentes de acción están en la formación reticular, que es la encargada de los ciclos circadianos, del sueño y la vigilia. Es una de las partes más antiguas del encéfalo. Entonces hablamos que el hipotálamo está situado en la zona central, que es el que controla el funcionamiento del sistema nervioso. Digamos que está bajo control del hipotálamo: el hambre, la sed, el tic-tac de ritmos circadianos, los lazos afectivos que se pueden dar entre familiares, exactamente entre mamá e hijos, perdón. Entonces, el hipotálamo es como proporciona como el vínculo entre el cerebro y la médula espinal con el sistema endocrino, el cual libera una cantidad de hormonas o ciertas hormonas, donde digamos que se liberan estos como con este tipo de controles, los que les indicaba anteriormente: el hambre, la sed, el tic-tac. El hipotálamo controla la glándula pituitaria, que libera estas hormonas, las cuales regulan las funciones corporales, ¿sí? Es decir, temperatura, etc. Digamos que la médula es la encargada de transmitir los impulsos nerviosos. No hay una como tal, como que causen una afectación con genosias o praxis. Solo se entiende que pueden fatigarse y alterar los estados de conciencia y los efectos de la memoria. También tenemos que tener en cuenta que el hipotálamo está como ubicado como hipotálamo anterior, que es el parasimpático, el interior, que es el simpático, el área simpática, y digamos que las afectaciones que hay son el insomnio, la diabetes, la hipertemia. También encontramos alteraciones como la somnolencia, la apatía. El hipotálamo medial también puede tener afectaciones como la obesidad y
la apatía. Puede continuar mi compañero con la segunda unidad. Bueno, yo les voy a hablar de la segunda unidad funcional de Luria, también llamado segundo bloque funcional o bloque de Inout. Esta unidad o bloque se encuentra en la corteza posterior de la cisura central, incluyendo los lóbulos occipitales, parietales y temporales. Sus funciones son recibir, analizar y almacenar información de medio interno y externo, codificando y mandándola al interior del sistema nervioso. Una lesión en esta área haría que se vieran afectadas las funciones sensoriales, perceptivas y cognitivas. Estas mismas funciones podrían causar trastornos o enfermedades, viéndose afectadas al punto de que la persona no reconoce el tipo de sensación, como el frío, calor, dolor, dificultades para reconocer objetos mediante el tacto, como la textura y forma. También pueden sufrir de afasias, ceguera y síndrome de Anton. Continúa mi compañera. Bien, me corresponde a la tercera unidad funcional. Las estructuras de la tercera unidad funcional se encuentran localizadas en las regiones anteriores de los hemisferios, están por delante del lóbulo parietal y encima del lóbulo temporal. Está delante de la cisura rolándica y arriba de la cisura silviana en las regiones anteriores de la bóveda craneana. Los lóbulos frontales, junto a la corteza motora, son los encargados de las funciones ejecutivas de programación y de verificación de la actividad mental y de la conducta. Este emite las respuestas y a través de los motores eferentes o de las glándulas endocrinas. Controla la conducta de tipo compleja y es la responsable de controlar los impulsos, las acciones voluntarias y las funciones lingüísticas. Esta tercera unidad funcional tiene una organización similar a la de la segunda unidad. Presenta primero una unidad primaria o de proyección, una unidad secundaria o de asociación y la terciaria o de integración. Según Luria, el ser humano puede formular un plan de acción realizando y evaluando con el enfoque de la primera unidad y con el manejo de la segunda unidad. Una lesión en esta unidad genera un síndrome disejecutivo. Esto se traduce que es en la pérdida de la capacidad para la regulación del comportamiento motivado junto con la dificultad para concentrarse. Para finalizar, esta tercera unidad funcional cumple pues como las funciones específicamente humanas que por la amplitud de estas manifestaciones constituyen la base neurobiológica de la personalidad, de los modos de ser, de pensar, de actuar y de aprender. Bueno, vamos a continuar con los aportes de Luria a la neuropsicología. Entonces podemos entender que él estudia los efectos que hay en una lesión o digamos el daño o funcionamiento anómalo en las estructuras del sistema nervioso central causado sobre los procesos cognitivos, psicológicos, emocionales y el comportamiento individual. De allí su concepción tripartita del cerebro en línea con la tradición de Platón y Galeno, que tiene una base sistémica. Adicional a esto, dentro de la concepción destacada de la interpretación de la función de los lóbulos frontales se consideran en nuestro centro, digamos que como que es el hogar de las emociones y los cuales controlan a nuestra personalidad. Además de esto, Luria tiene como obras principales el estudio sobre la historia de la conducta, los conflictos emocionales del hombre, su primera gran monografía sobre la fase traumática, el desarrollo de la actividad constructiva en el niño, los problemas de la actividad nerviosa superior del niño normal y anormal. También tiene el desarrollo del lenguaje y la formación de los procesos psíquicos, las funciones corticales superiores del hombre, el cerebro del hombre y los procesos psíquicos, los lóbulos frontales y la regulación de los procesos psíquicos, el análisis neuropsicológico de la solución de problemas, la neuropsicología de la memoria y las funciones corticales superiores del hombre. Estas son las primeras como obras de Luria y las aportaciones a la educación. Él como psicólogo y médico
perfeccionó diversas técnicas para estudiar el comportamiento de las personas con este tipo de lesiones en el sistema nervioso. Y además de esto completó una batería de pruebas psicológicas diseñadas para establecer las afecciones en los procesos psicológicos. Estos son los atención, memoria, lenguaje, las funciones ejecutivas, praxias, genocias y cálculos, etc.